Volviendo al potencial de acción y en forma resumida. Durante la fase de depolarización, los canales de sodio regulados por voltaje se abren y solamente en la parte final se abren los canales de potasio regulados por voltaje. Luego, en la fase de repolarización, los canales de sodio regulados por voltaje comienzan a inactivarse, mientras que los de potasio están en su mayoría abiertos. Luego, en la fase de hiperpolarización, los canales de sodio están en su gran mayoría cerrados y los canales de potasio regulados por voltaje se están inactivando para pasar hacia el final de esta etapa a estar cerrados. Bueno, hay un montón de fármacos que afectan la generación de potenciales de acción porque se asocian a los canales iónicos afectando su funcionamiento. Por ejemplo, la tetradotoxina que es producida por el pez globo y la saxitoxina que es producida por microalgas que producen la María Roja como los dinoflagelados, lo que van a hacer es unirse y bloquear canales de sodio regulados por voltaje. Por lo tanto, estas toxinas van a bloquear la fase de depolarización de los potenciales de acción. Y esto puede afectar a neuronas indistintamente del tipo sensitivo o del tipo motor. Algo parecido a estas toxinas es cómo funcionan los anestésicos locales, como por ejemplo la lidocaína, que se ocupa en tratamientos dentales. Bloquean canales de sodio regulados por voltaje de neuronas tanto motoras como sensitivas. Y por esa razón el efecto es que al impedir la depolarización, impiden la generación de potenciales de acción y por ende se pierde la sensibilidad, afecta a las neuronas sensitivas y se pierde a veces la capacidad de movilidad de la lengua o de partes de los labios, la cara, lo que se debe a el bloqueo de los potenciales de acción en las neuronas motoras. Por otra parte, este fármaco sintetizado químicamente, que es el tetraetilamonium, lo que va a hacer en cambio es bloquear los canales de potasio regulados por voltaje. Y al bloquear a los canales de potasio regulados por voltaje, lo que van a afectar es la fase de depolarización del potencial de acción. Por otro lado, pero muy relacionado con todo lo que hemos estado analizando, tenemos lo que son los periodos refractarios. Cuando hablamos de periodo refractario, es un intervalo de tiempo que se genera una vez que ha ocurrido un potencial de acción y durante el cual no puede generarse un nuevo potencial de acción. Sin embargo, este periodo refractario se divide en dos partes, que serían el absoluto, que en estos dibujos aparece aquí de un color rosado, y el relativo, que aparece aquí de un color morado. Bueno, antes de analizar cada uno de ellos, quiero que se fijen que aquí tenemos dos formas de potenciales de acción. El de abajo corresponde al potencial de acción de un músculo o de una fibra muscular esquelética y el de arriba corresponde a una célula muscular cardíaca. Noten que hay diferencia en la forma. La principal diferencia que se observa acá es que en el caso de las células cardíacas contráctiles, lo que vemos acá es una meseta, es decir, en este potencial de acción está la fase de polarización, luego se produce una repolarización inicial y luego viene la meseta y posteriormente sigue la repolarización final que se llama, ¿okay? Esta repolarización final. Entonces podríamos decir que se agrega, ¿no es cierto?, esta etapa que es la fase de meseta y que no está presente
en la fibra muscular esquelética. El gráfico del potencial de acción en la fibra muscular esquelética es muy parecido al de una neurona. De hecho, tiene las mismas etapas. Si ustedes se fijan, en la fibra muscular esquelética hay depolarización, repolarización e hiperpolarización. Como ustedes se darán cuenta, el periodo refractario absoluto se inicia inmediatamente después que se produjo el potencial de acción y luego le sigue el periodo refractario relativo. Noten ustedes que el periodo refractario absoluto abarca toda la fase de depolarización y la mayor parte de la fase de repolarización. Podríamos decir que los 2/3 de la fase de repolarización. En cambio, el periodo refractario relativo me abarca el último tercio de la fase de repolarización y gran parte del periodo de hiperpolarización. ¿Qué es lo significativo acá? Bueno, que durante el periodo refractario absoluto, independiente de la intensidad del estímulo aplicado, no se puede generar un nuevo potencial de acción. En cambio, el periodo refractario relativo se llama así porque, dependiendo de la intensidad del estímulo aplicado, eventualmente se podría generar un nuevo potencial de acción. ¿Por qué digo que eventualmente? Porque si durante el periodo refractario relativo aplicamos un estímulo umbral, no va a generarse un nuevo potencial de acción. O sea, va a ser distinto a que si partimos del reposo. En cambio, si durante el periodo refractario relativo aplicamos un estímulo supraumbral, ahí sí vamos a tener un potencial de acción. Bueno, ¿a qué se debe que en el primero no sea posible un potencial de acción y en el segundo sí sea posible la generación de un potencial de acción? Básicamente tiene que ver con los estados de los canales de sodio regulados por voltaje. Recordemos que son ellos los que van a determinar el inicio del potencial de acción. Entonces, ¿qué pasa durante el periodo refractario relativo? Lo que pasa acá es que si bien hay algunos canales de sodio regulados por voltaje que se están inactivando, muchos de ellos ya están cerrándose. Y para que se pueda abrir nuevamente el canal de sodio regulado por voltaje, el requisito previo es que éste esté cerrado. Entonces, por esa razón, durante el relativo existe la posibilidad de generar un nuevo potencial de acción. Pero el estímulo ahora tiene que ser supraumbral, y la razón radica en esto: que ahora ya no estamos en el reposo. Está el potencial de membrana más negativo que el reposo. Por lo tanto, la intensidad del estímulo aplicado tiene que ser mayor. ¿Ok? Noten ustedes también que si yo comparo la duración de los periodos refractarios absoluto y relativo entre estas dos células musculares, la cardíaca arriba y la esquelética abajo, es distinta. Noten que en el caso de la fibra muscular esquelética, claramente la duración del periodo refractario absoluto es breve en comparación con la duración del periodo refractario relativo. En cambio, en la célula muscular cardíaca, la duración del absoluto y el relativo son semejantes. Ahora, comparativamente con el esquelético, podríamos decir que la célula muscular cardíaca, la duración del periodo refractario absoluto es mayor. ¿Por qué nos interesa ese dato? Porque eso significa que mientras mayor sea la duración del periodo refractario absoluto, más tiempo va a tardar la célula en estar en condiciones de generar un nuevo potencial de acción y por lo tanto una nueva contracción muscular. Por otra parte, si la duración del periodo refractario relativo es corta, significa que en poco tiempo va a estar listo para generar un nuevo potencial de acción y una nueva contracción muscular. Por ende, significa que el número de contracciones musculares que puede experimentar una célula muscular
está directamente relacionado con la duración de su periodo refractario relativo. En el caso del músculo esquelético, la frecuencia de contracción puede ser muy alta porque la frecuencia de descarga de potenciales de acción a medida que aumente va a ser mucho mayor que en el músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque en el músculo cardíaco, al ser mayor el periodo refractario absoluto, va a tardar más en generar un potencial de acción y por lo tanto la frecuencia de descarga de potenciales de acción nunca va a ser tan alta como en el músculo esquelético. Eso hace que en el músculo esquelético, como la frecuencia de descarga de potenciales de acción puede ser muy alta, significa que la contracción también se va a dar de un modo particular. O sea, si se produce la contracción muscular y viene la relajación, antes que termine de relajarse el músculo ya se va a volver a contraer y eso va a generar un estado de semicontracción permanente, ¿okay? Que a veces se le llama tétanos. En cambio, en el caso del músculo cardíaco, esto no va a ocurrir, lo cual es muy conveniente, ya que si la frecuencia cardíaca aumentara mucho, a medida que aumente, podría llegar a un punto en que se va a generar un estado de semicontracción permanente y eso sería mortal porque sería lo mismo que un paro cardíaco y el flujo de sangre hacia los distintos órganos cesaría. La acción de bombeo se vería afectada negativamente. Por lo tanto, eso no ocurre acá gracias a que la duración del periodo refractario absoluto es mayor comparativamente con la de un músculo esquelético en donde esta es más corta y por eso el músculo esquelético se puede tetanizar. Bueno, a esta altura ya entonces tenemos claro que dependiendo de los tipos de célula excitable, entendiendo por célula excitable toda célula que frente a un estímulo puede desencadenar potenciales de acción, las formas de sus potenciales de acción son distintas. Vemos que en el caso de una neurona, por ejemplo, aquí está el axón de un calamar o el potencial de acción en el músculo esquelético de una rana, por ejemplo, son parecidos. Sin embargo, el potencial de acción en las aurículas, por ejemplo, de un conejillo de Indias, es distinta porque aquí ya aparece lo que llamamos la meseta. Entonces, como les decía, se agrega esta etapa del potencial de acción llamada meseta o plató. Bueno, llegamos así entonces a las teorías que explican cómo este potencial de acción ahora tiene la capacidad de autopropagarse a lo largo de la membrana plasmática de la célula excitable. Esto es súper importante porque una de las características que me permite diferenciar el potencial de acción de otros cambios en el potencial de membrana es su capacidad de autopropagación. Es decir, una vez que se genera, se propaga en todas direcciones con respecto al punto de origen. Entonces, para eso vamos a ver dos teorías. La teoría de circuito local, que se utiliza para explicar la conducción en fibras amielínicas, y vamos a hablar de la teoría de conducción saltatoria, que se usa para explicar la conducción del potencial de acción en fibras mielínicas. ¿Ok?